Hola, este es el primero de dos vídeos que vamos a hacer para hablar del sistema periódico de los elementos químicos. Está hecho con vistas a la unidad didáctica que vamos a ver en clase y en este primer vídeo vamos a contar un poco de historia, vamos a contar por qué los elementos químicos aparecen en una tabla y que además esa tabla se llama periódica, que es la tabla que produce pesadillas, ¿no?, a la mayoría de los estudiantes de química. Mirad, para descubrir esta historia, pues nos tenemos que ir a mediados del siglo XIX. Yo afortunadamente aquí tengo mi pequeña chuleta, ¿verdad? Año 1865. En aquella época no se conocían ni mucho menos todos los materiales que conocemos hoy y de hecho solamente se conocían unos 60 o 70 elementos químicos. No llegamos a los más de 100 que conocemos hoy. Según la tabla periódica que consultéis, pues hay algunas tablas que tienen 118 elementos, otras tienen alguno más, porque los últimos elementos que se están descubriendo pues están incluso en discusión, ¿no? Hasta que la comunidad científica está completamente segura de que existen, pues no se reconocen como elementos. Y entonces hay todavía un poco de, ¿no?, de discusión, ¿no?, a ver si un elemento existe o no existe, y si lo incluimos o no lo incluimos. Pero en aquella época la cosa era más sencilla en el sentido de que había muy poquitos elementos y los químicos tenían una cosa clara, eran las masas atómicas. Yo aquí, recordad, la masa es un concepto importante. A mí a veces se me va a escapar peso atómico, pero que en realidad es una masa. Todos los átomos no tienen la misma masa, el átomo más pequeñito es el hidrógeno, y a partir de ahí todos los demás átomos son más pesados, ¿no? Por ejemplo, el átomo de litio pesa más que el hidrógeno, el de berilio pesa un poquito más que el de litio, el de boro pesa un poquito más, el de carbono pesa un poquito más. Por ejemplo, si un átomo de hidrógeno pesara una unidad, el de carbono pesaría 12. ¿Eso qué significa? Pues que un átomo de carbono pesa lo mismo que 12 átomos de hidrógeno juntos, ¿no? Y el hidrógeno siempre es el menos pesado. Cuando este científico inglés, John Newland, ordenó los elementos químicos en orden de peso, este orden que veis aquí, hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, están ordenados desde el que menos pesa, que es el hidrógeno, hasta el que más pesa, que es el cloro, en esta lista. Newland se dio cuenta de una cosa muy interesante. Mirad, el litio, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el sodio, que es el átomo que viene 8 átomos después en la lista, se parece mucho al litio. Cuando decimos que se parece es que tienen propiedades parecidas, dan el mismo tipo de reacciones químicas, se comportan más o menos igual. Pero es que el berilio, si cuentas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, llegamos al magnesio, que también se parece mucho al berilio. Y de hecho, Newland, que descubrió este hecho, lo llamó la ley de las octavas, es decir, que las propiedades de los átomos se repiten de 8 en 8. La verdad es que esto no es todo lo perfecto que Newland hubiera querido, ¿no? Porque a partir de un cierto punto, la ley de las octavas ya empieza a fallar un poco, ¿no? A partir del cloro ya entramos en el potasio, el calcio, y ya el cromo, el titanio, el manganeso, el hierro ya no cumplen perfectamente con la ley de las octavas. Por ejemplo, el magnesio se parece mucho, pues como hemos dicho antes, al berilio. Pero ya, por ejemplo, el calcio se parece al magnesio, pero ya el cromo no se parece tanto al aluminio. En fin, ya empieza a haber ahí pequeños fallos. Newland no fue mucho más allá. En el país vecino, que era Francia, hubo un científico llamado Jean Courtois y a este hombre se le ocurrió ordenar los átomos también en orden de peso, pero curiosamente él lo hizo, en lugar de ponerlo en un pentagrama, como hizo Newland, en una línea en espiral, como si fuera una cinta que estamos atando alrededor de un cilindro. Si yo ato la cinta alrededor del cilindro, empiezo con el hidrógeno, que es el átomo más ligero,
después voy al litio, después voy al berilio, que estaría por detrás del cilindro, ¿no? Y sigo, cuando llega el sodio y el litio van a caer uno encima de otro y se parecen entre sí. Esto que veis aquí sería el cilindro abierto y podéis ver que el litio queda encima del sodio, el berilio queda encima del magnesio, que se parecen entre sí. Es decir, sobre mediados del siglo XIX los químicos tenían muy claro que había una serie de relaciones entre los átomos, pero no tenían muy claro qué tipo de relaciones eran. Unos años después, un científico ruso, Dmitri Mendeleev, decidió ordenar los átomos, pero él utilizó otra forma, que fue una tabla. No es la tabla periódica con el aspecto que tenemos, que la vemos hoy o que nos resulta familiar. La tabla original de Mendeleev era bastante diferente, pero más o menos, porque sigáis el razonamiento de Mendeleev, sería más o menos así. Yo coloco el hidrógeno, que es el átomo más ligero, como hemos dicho. Después colocaría el litio, pero resulta que voy a colocar el litio debajo del hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque el litio y el hidrógeno tienen algunas propiedades químicas similares. No son muy parecidos, pero similares. El siguiente átomo en orden de masa es el berilio, lo coloco aquí. El siguiente es el boro, lo coloco aquí. El siguiente es el carbono. El siguiente el nitrógeno. Y yo voy colocando los átomos con un peso creciente. Y así llego hasta el neón. Pero el siguiente átomo después del neón tendría que ser el sodio. Resulta que el sodio se parece mucho al litio. Son átomos que tienen propiedades muy parecidas. Entonces a Mendeleev le pareció bien poner el sodio, justo debajo del litio, como para indicar que los dos se parecían. Como el siguiente átomo, el magnesio, se parece al berilio, lo colocamos aquí. Y como el siguiente átomo, que es el aluminio, se parece mucho al boro, lo vamos colocando aquí. Después vendría el silicio, vendría el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Y todos los átomos que van quedando en vertical son átomos parecidos entre ellos. Después del argón vendría el potasio, pero como el potasio se parece mucho al sodio, lo colocamos debajo del sodio. Después del magnesio viene el calcio, después del potasio viene el calcio, lo colocamos después del magnesio y aquí empiezan a aparecer una serie de átomos que tienen todos propiedades parecidas, todos son metales, pero no se parecen mucho al aluminio, con lo que los vamos colocando un poco por su cuenta. Vamos colocándolos. Son todos ellos átomos metálicos, no se parecen mucho al aluminio. Y claro, después del zinc tendría que venir el arsénico. Lo lógico hubiera sido colocarlo ahí. Pero Mendeleev se dio cuenta de que el arsénico no se parecía en nada al aluminio. Pero lo malo es que tampoco se parecía en nada al silicio. En cambio, se parecía mucho al fósforo, con lo que colocó el arsénico debajo del fósforo. Y entonces dijo que en estos dos huecos que habían quedado en la tabla tenía que haber dos elementos químicos que en aquella época no se habían descubierto, pero que cuando se descubrieran irían a rellenar esos dos huecos, y además no se conformó con eso, sino que además dijo cómo iban a ser esos dos elementos, predijo las propiedades que iban a tener. Algunos años después se descubrió el galio y se dieron cuenta de que el galio era el elemento que faltaba debajo del aluminio, porque tiene propiedades similares, y después se descubrió el germanio y se dieron cuenta de que el germanio era el elemento que faltaba justo debajo del silicio. Mendeleev había predicho la existencia de esos huecos en la tabla y además había predicho cómo iban a ser los elementos químicos que los iban a ocupar. Con lo que se demostró que la tabla de Mendeleev cumplía verdaderamente con explicar
la estructura, el orden que tenían que tener los elementos químicos. Descubrimientos posteriores, como son el descubrimiento del número atómico, nos han demostrado que la tabla de Mendeleev está ordenada por número atómico, que es un concepto que ya habéis aprendido, y que no hay huecos. Es decir, si el número atómico del potasio es el 19, el del calcio es el 20, el del escandio es el 21, no puede haber un elemento 20,5 entre el calcio y el escandio, por ejemplo. Lo que sí es verdad es que vamos descubriendo elementos y esos elementos se van añadiendo al final de la tabla periódica. Ya para terminar, os voy a comentar una cosita, y es que mucha gente que estudia química en el instituto se aprende la tabla periódica, los profesores le decimos continuamente que la tabla periódica de los elementos por aquí, la tabla periódica por allí, pero muchos no saben por qué se llama periódica. El motivo es que si uno estudia determinadas propiedades de los átomos, ve que esas propiedades se van repitiendo, van evolucionando de una manera que se va repitiendo periódicamente. Por ejemplo, una propiedad de los átomos es el radio atómico, que tiene que ver con su tamaño. Si yo me voy a una línea horizontal de la tabla, la voy a marcar con un colorcillo, vamos a marcarla con un color, este amarillo chillón. Si yo me voy a este renglón, si empiezo por el litio, veré que el litio tiene un radio atómico. El del berilio es un poquitín más pequeño, es como si el berilio se encogiera. El del boro se encoge un poquito más, el del carbono se encoge un poquito más, y así. Dentro de este renglón, el neón es el átomo más pequeño y el litio es el más grande. Los tamaños se han ido encogiendo. Pero cuando del neón pasamos al renglón siguiente, de golpe el tamaño vuelve a subir y volvemos a empezar otra vez con la misma evolución. El magnesio se va encogiendo, el aluminio se va encogiendo y el más pequeño es el argón. Y cuando cambiamos de renglón y vamos al potasio, de nuevo se produce un aumento del radio atómico. Si yo lo represento con una gráfica, veréis una cosa como esta. ¿Veis? El litio tiene un tamaño, el tamaño va disminuyendo hasta llegar al flúor, de golpe sube, vuelve a disminuir, vuelve a subir, vuelve a disminuir, vuelve a subir, y por eso este comportamiento hace que a la tabla la llamemos tabla periódica. Pues nada más, espero que esto os haya servido para refrescar la memoria, y si además habéis aprendido alguna cosa que antes no sabíais, pues mejor aún. Un saludo y os veo en el próximo vídeo.